Nos alegramos en el Señor, Él es la razón de nuestra dicha, de nuestra felicidad. Nada nos llena más la vida de satisfacción que haberlo conocido a Él. ¿Cómo lamentamos por las almas, por la gente que no conoce al Señor y pretende con sabiduría humana, con títulos universitarios, con alcanzar posesiones económicas, con alcanzar grandes titularidades y puestos dentro de la política, dentro del gobierno, pretenden alcanzar la realización en sus vidas y saber que tienen tan cerca a Cristo Jesús, que es la mayor satisfacción? Damos gracias al Señor que nos permite venir a su palabra esta noche. Estaremos comentando, meditando, quizá simplemente haciendo algunos comentarios con respecto a lo que el texto bíblico dice. Estamos caminando en el estudio de la palabra del Señor, versículo a versículo, en los versículos 12 al 26 del capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Que el Señor nos dé sabiduría y gracia para que esta palabra traiga bendición a nuestras vidas. Un saludo muy afectuoso, muy especial para la nación hebrea, para el pueblo israelí. Esta noche, este día, se celebran los 67 años de fundación de la nación hebrea. Especialmente nuestro saludo a la comunidad judía en Guatemala, que Dios les bendiga. A la gente que ha de escuchar esta prédica a través de Faro Estéreo, que Dios les bendiga. Quienes nos escuchan a través de Radio Maranata de Jalapa, también Dios les bendiga. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Otto Cruz, que está a cargo de esta estación radial. Asimismo, nuestro saludo afectuoso para el hermano Juan Carlos García Lucero y la gente de Radio Visión de Santa Catarina Minta. Que Dios les bendiga, que esta palabra lleve bendición, lleve edificación a sus vidas. Y nuestro saludo para otro Juan García, allá en Jersey, Estados Unidos, y Radio Dios de Pacto. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tenemos en ella la guianza, la luz que necesitamos para conducirnos en la vida de manera apropiada, de manera sabia, de manera prudente, de manera agradable delante de ti. Hoy nos disponemos, Señor, a embarcarnos en una aventura más en el conocimiento de tu verdad. Pido que uses a tu siervo, que me des sabiduría, que me des gracia, entendimiento, palabras de gracia, Señor, palabras llenas de sazón de tu espíritu y no de mi propia humanidad, de mi propio entendimiento, Señor. Yo soy incapaz, soy débil, soy inútil, no estoy preparado, soy el más pequeño de todos tus siervos. Pero tú sabes y conoces mi corazón, Señor, y la disposición de él para dar el lugar que a ti te merece, y que hables tú, Señor, que te reveles tú a través de tu palabra esta noche. Danos un oído atento y que esta palabra, Señor, venga a confortar nuestras vidas, a edificarnos, a educarnos según el propósito tuyo. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, encontramos como título ahí la elección del sucesor de Judas. Tenemos entendido que eran 12 apóstoles que seguían a Jesús. El número 12 en numerología bíblica significa universo. En otras palabras, Jesús toma 12 varones para de alguna manera educarlos en el conocimiento de la verdad de Dios, y que a su vez estos 12 representaban en sí a todas las razas, a todas las lenguas, a toda la gente que habitaría la tierra, tanto en ese momento coyuntural de la historia como en las generaciones venideras, como hoy nosotros, a través de la Escritura, a través del legado de estos apóstoles, tenemos el conocimiento de Jesucristo y su verdad. Uno de ellos resultó ser un abortivo. Vimos en los últimos capítulos de Mateo la traición de Judas, como éste le vende por 30 piezas de plata, por cuanto para él significó más el aspecto económico. Estamos en plena temporada política. Este 2 de mayo se dio el banderazo de salida a la propaganda política para las elecciones
15, y vemos mucha gente que alguna vez los vimos dentro de una iglesia profesando el Evangelio, hablando de Cristo, otros cuantos que estuvieron en una iglesia pero nunca tuvieron el coraje, las agallas de pararse al frente y predicar la palabra, pero ahora sí se paran delante de multitudes a decirle: voten por mí, porque como Judas vieron mayor atractivo en el poderío, en el aspecto económico, en las bagatelas de este mundo. Hermanos, líbrenos el Señor de cambiar a Jesús por cualquier cosa de este mundo. Hermanos, hablo con propiedad. He tenido la oportunidad de irme de monjas, de irme a Estados Unidos, de desaparecerme de aquí, de hacer mi propia vida, quizá de tener una buena casa. Estoy aquí, de alguna manera, atendiendo a una responsabilidad espiritual, predicando la palabra. He tenido tropiezos, mi vida no ha sido fácil hubiese sido salir huyendo, pero sigo aquí, predicando la palabra, porque no hay nada más importante que tenerlo a Él, que tenerlo a Cristo y ser llamados sus siervos. Aún así nadie quiere escucharnos, como dijo hermana Trines, estos tres que estamos acá. No importa, al final de cuentas voy a cumplir mi deber. Mi responsabilidad no es convertir gente y llenar esta iglesia de gente, este edificio de gente. Mi responsabilidad delante de Dios es decir la verdad, denunciar el pecado, señalar lo que está mal y decirle: este es el camino, se llama Cristo Jesús. Por ahí andan metiéndole el brazo a los hermanos: véngase para nuestra iglesia, usted no se va a pasar, ¿no? Porque no han entendido que nuestra misión es hablarle de Cristo a los que no han oído, a los que no han sido salvos. Su único objetivo es llenar las iglesias y de alguna manera crearse un imperio de gente que no ha conocido a Cristo. Que el Señor nos libre de descarriarnos del camino como lo hizo Judas y perder así nuestra herencia eterna en los cielos. Jesús mismo, en la oración que hizo por sus apóstoles, le dice al Padre: Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, a excepción de aquel que había sido destinado para condenación. Hermanos, qué triste, qué lamentable sería que se dijera en la historia cristiana, quizá al hacerse el recuento allá en el gran juicio, el tribunal de Cristo, se dijera de alguien de nosotros que haya sido destinado para condenación. Que el Señor nos libre de tal fracaso. Y entonces Judas, al traicionar al maestro, narra la historia que se arrepiente con dolor en su corazón, regresa ante aquellos que le habían, ante sus acreedores, ante aquellas personas que le habían comprado, ¿no?, a Jesús, y les trata de devolver el dinero y le dicen: bueno, es tu dinero, el negocio está hecho. Y entonces él avienta el dinero, dice alguna versión de la escritura, aunque la porción que tenemos delante de nosotros narra una situación distinta. El hecho es de que ya no hay arrepentimiento que valga. Y dice la historia que Judas se suicidó, se colgó de un árbol con un lazo al cuello y muere. Es triste, es doloroso, es severo, es muy contundente lo que voy a decir, pero todo aquel que vende el santo evangelio de Cristo a cambio de dinero, hablo de aquellos que predican el evangelio por amor al dinero, hablo de aquellos que no llevan un mensaje sano, limpio, de gracia de parte de Dios, sino su interés es recolectar dinero. Aunque se arrepintieran, les sería demasiado tarde
Hermanos, vender al Evangelio, vender a Cristo de esta manera, es blasfemar contra el Espíritu Santo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Quiero decirles, mis hermanos, que no hay peor pecado. Le dijo Pedro al mago aquel, este señor era brujo, y se convirtió, entre comillas, al Evangelio, y vio que cuando el apóstol Pedro ponía sus manos sobre la gente, el Espíritu Santo del Señor se derramaba. Entonces él dijo: yo también quiero hacer eso. Y como él venía de practicar las artes mágicas, se le acercó a Pedro y le dijo: véndeme un poco de ese poder. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que la gracia de Dios se compra con dinero. Y así, mis hermanos, su dinero perecerá con ellos. Ahí andaban afligidos, porque se oían rumores de que había quebrado el Ban Rural. Un rumor falso, por supuesto, lo hago saber. Pero ¿cuánta gente andaba afligida? 1.500 millones de quetzales fueron extraídos del Ban Rural, de la gente que fue a sacar su dinero porque estaban afligidos. Su dinero perece con ellos. Y todo lo que han provisto, ¿de quién será? Así Judas muere para condenación eterna, y para condenación eterna están destinados aquellos que venden el Evangelio. Si vamos a la porción que tenemos, dice, versículo 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, que fue el lugar donde Jesús fue arrebatado, donde Jesús fue levantado al cielo, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, oiga esta palabra, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Quiénes eran ellos? 11. ¿Dónde vivían? ¿Estamos leyendo? Vivían juntos, dice, en un aposento alto. Jesús se fue, pero ellos conformaron una hermandad y empezaron a vivir juntos. Dice la historia que todo lo tenían en común y a ninguno le faltaba nada. Si uno tenía dinero para comprar las tortillas, todos comían. Si uno tenía para frijol, todos comían frijol. Hermanos, el concepto original de la iglesia fue que la iglesia fuera una comunidad donde todos tuviéramos todo en común. Pero hoy vemos las iglesias en una situación tan tremenda donde hay gente de la alta sociedad y hay hermanitos pobres de escasas condiciones económicas que pertenecen a la misma iglesia, pero ni se conocen. Porque el hermano fulano llega en su carro y no saluda cuando sale, y una situación distinta. Y los hermanos de la alta sociedad tienen la dirección del culto y ellos tienen grandes privilegios, porque como ellos dan buen diezmo, y la gente pobrecita y humilde se sienta allá en la última banca y a nadie le causa importancia que haya gente de escasas condiciones en la iglesia. Estos 12 o estos 11, que son la iglesia, son el fundamento de la iglesia, son la semilla de la iglesia. Dice que vivían juntos desde que Jesús es arrebatado al cielo, se van a vivir juntos
a un aposento alto. Yo lo leo de nuevo y dice: entrados subieron al aposento alto donde moraban, donde vivían Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. 11, ¿verdad? Y ahí vivían juntos. Hermanos, el verdadero concepto de la iglesia es que aunque no vivamos juntos, fuese como si viviéramos juntos en armonía. Desgraciadamente, las familias se parten y uno agarra por una iglesia y el otro para otra. Desgraciadamente así. Es que no me llevo con esto. Profesando así que no han creído este evangelio del libro de los Hechos, que su evangelio es otro evangelio distinto. Porque este evangelio del libro de los Hechos nos llama a hermandad, a entendernos, pues. Dentro de la misma iglesia, parándose jetas uno con otro, la gran carota como de caballo. Ahí está la fulana, ahí está el fulano. Por eso no voy yo tal día, porque ahí llega, me encanta. Este evangelio, si conoces el evangelio del libro de los Hechos, si has recibido a Cristo en tu corazón, mi hermano, no tienes por qué estar así. Tenemos que estar en armonía, en buena comunión, en amor. Estos hermanos se atrevieron a vivir juntos y a tenerlo todo en común. Otro detalle interesante, lo veamos en el versículo 14, dice: todos estos, los 11 que mencionamos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, la madre de Jesús y con sus hermanos. Mire, la palabra perseveraban, siguieron el camino de Cristo, aunque Él no estaba con ellos, ni el Espíritu Santo había sido derramado. Ellos perseveraban, ellos decidieron seguir adelante. Mire, hay un himno precioso que dice: yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardarme sin caída. Se le acercaron los discípulos al Señor y le dijeron: Maestro, qué dura es tu palabra, la gente se está yendo porque les duele. Jesús les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Ahí está el camino. Y Pedro le dijo: Maestro, pero ¿a dónde podríamos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor? Mire, la palabra del Señor sigue siendo dura. Y dice el apóstol Judas en su epístola universal: vendrá tiempo cuando no soportarán oír la sana doctrina. Y hemos llegado a ese tiempo en que la gente ya no soporta oír la sana doctrina. Hoy me llegaba un mensaje anónimo a mi teléfono que decía: no descubras, decía algo así, no descubras un error de tu prójimo, decía, porque él te descubrirá 1000 a ti, 1000 de los tuyos. Proverbios dice: no hables mal del rey ni siquiera de escondidas, porque tarde o temprano lo sabrá y serás castigado. Y yo le respondía, y yo cuando digo una cosa la digo a cara descubierta desde el púlpito, y todo el mundo sabe quién es el hijo de Rufino, porque también dice la escritura en el libro de Proverbios: es mejor odio descubierto que amor en secreto. Y qué cobardía es que alguien se esconda detrás de un mensaje de texto para sacar su amargura. Y la gente está molesta porque no soportan oír la sana doctrina. Eso es como quien dice: cállate, no prediques de esa manera. Miren, yo reconozco que he tenido tropiezos, que he tenido errores en mi vida, debilidades y hasta pecados, pero todo está descubierto. Así es que nadie puede andarme amenazando que voy a decir que bueno, si mi vida es transparente, pues, y yo reconozco mis faltas, yo no ando escondiendo nada.
Así es que con toda solvencia me paro tras el púlpito y digo la verdad, aunque vivamos en tiempos en que a la gente no le gusta oír la sana doctrina y prefieren irse para otra iglesia donde los traten bonito. Principito de Dios. La clave para ser un buen líder se gana más con miel que con hiel. Dura es tu palabra, oh Señor. ¿Quién la soportará? Si yo soy seguidor de Cristo, su discípulo, imitador suyo, mi palabra también va a ser dura. Si a Jesús lo crucificaron, lo injuriaron, lo azotaron y dijeron que era hijo del demonio, ¿qué puedo esperar yo? Si estas cosas le hicieron al árbol verde, ¿qué no harían del seco y el caído? Mientras más te parezcas a Cristo, más querrán hacer contigo lo que hicieron con Él. Pero si a ti te interesa quedar bien con la gente, te recuerdo que no se puede servir a dos señores. O honras a uno y deshonras al otro, o viceversa, pero no se puede agradar a dos a la vez. Pensemos en agradar a Cristo. Y aún así todo el mundo nos aborrezca, es obvio que así va a suceder. Jesús dijo: no vine a traer paz, sino a poner en disensión al padre contra los hijos, a los hermanos, al suegro contra el yerno. Porque cuando uno viene a Cristo, el mundo ya no nos conoce. Y como este mundo ya no nos conoce, por cuanto a Cristo tampoco no le conocieron, eso evidencia que somos de Él, que somos de Cristo. Y esta gente vivía, hermanos, perseverando. Mire, hay gente que viene a la iglesia y uno los mira tan calidad, tan contentos y cantando y que tienen un himno especial. El otro día están con el moco caído. Y los mira uno que vienen a la iglesia y que qué emoción, y de repente pum, se desinflan como que son vejigas. Perseverar, mis hermanos, quiere decir estar aquí siempre. Mis felicitaciones a aquellos hermanos que permanecen en el camino del Señor. Aquellos que a pesar de las luchas, de las pruebas, de las dificultades y tentaciones que en sus vidas tengan, se mantienen aquí. Se mantienen aquí. No importa lo difícil del camino. Mire, la palabra fidelidad es un sinónimo de fe. La gente dice: yo tengo una gran fe, Dios me va a sanar, yo tengo una gran fe en Dios. Mire, la fe es sinónimo de fidelidad, de constancia. En otras palabras, si de veras usted le cree a Dios, va a estar aquí siempre. Aunque el hijo de Rufino predique pesado, aunque sea un destrompado para decir las cosas, mire, usted va a seguir ahí. Eso es tener fe. Si usted dice que tiene fe, pero a las primeras de cambio se corre, son mentiras que tiene fe. Así de sencillo. Y luego usa la palabra unánimes, o sea, en un mismo ánimo. Ese es un detalle bien importante, hermano. Para que las cosas funcionen en la iglesia, tenemos que ser de un mismo ánimo. Hermanos, ¿qué tal si hacemos una campaña? Ay, no, pero es que se gasta. No estamos en el mismo sentido. Hermanos, el culto del miércoles, ay, no, yo ahí no voy, porque ahí a mí no me gusta ir a donde esa señora, ella no es hermana. O sea, si no estamos en un mismo sentir, si no estamos en un mismo ánimo,
Esto no funciona. Alguien dijo por ahí 3 pelos, pero bien peinados. No importa que seamos 3, hermanos, pero en un mismo sentir, en un mismo ánimo, sintiendo una misma cosa, creyendo con una misma fe. Un solo espíritu, un solo bautismo y un solo Dios. Y luego menciona la palabra o las palabras oración y ruego. Hermanos, sin oración no hay victoria. ¿Sabe por qué no hay un mismo ánimo? ¿Y sabe por qué la gente no persevera? ¿Y sabe por qué sus vidas son como la luna que por temporadas alumbra y por otras temporadas desaparece? Porque no hay oración. Quiero hacer una de esas preguntas que usted no me contesta, pero que de alguna manera deberían quedar en su corazón. ¿Cuánto tiempo del día ocupas para orar? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste ayuno y buscaste el rostro de Dios? ¿Cómo es tu vida de oración? Y no quiero que me lo respondas, porque la Escritura dice que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Pero sí quiero que se analice usted mismo y considere por un momento si realmente estamos bebiendo el agua de vida, si realmente nos estamos nutriendo a través de la lectura de la palabra y la oración. Porque por no leer la palabra y por no orar, muchos que estaban entre nosotros ya no están. Sigue diciendo la Escritura, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire, ¿quién dijo que María no tuvo más hijos? Hay una competencia, ¿verdad? Aquí este versículo dice que María, la madre de Jesús, estaba con los apóstoles esperando la promesa del Padre, pero también estaban los hermanos de Jesús. ¿Verdad? Los cristianos evangélicos creemos que María era virgen antes de conocer a José. Creemos que María era virgen aún estando embarazada de Jesús. Y creemos que María era virgen aún después de haber parido a Jesús. La palabra parir es una palabra del diccionario, no me la vaya a malentender como el otro día me estaban juzgando ahí por Las Vegas. Esa es la palabra correcta. Dar a luz, las bombillas, dar a luz. Pero creemos que José era varón, 100% varón. No era gay, ni acólito, ni era, como le llaman a estos, seminarista. Era puro hombrecito. Y María también era mujercita. Y se casaron y honraron a Dios trayendo al mundo la encarnación del Padre, la cual se llamó Jesús de Nazaret, o sea, Dios Hijo. Pero cuando hubo nacido Jesús, consumaron su matrimonio teniendo relaciones sexuales, de las cuales la Escritura confirma que hubo hijos e hijas de José y María, que eran hermanitos de Jesús, carnalmente hablando. Hijos únicamente de María fue Jesús, por acción del Espíritu Santo, pero estos otros eran hijos de José y de María. Lo vemos confirmado en esta porción en Marcos 3, 16 al 19, en Lucas 6, 14 al 16
Hermanos, la palabra del Señor sigue confirmando estas cosas. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado por nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Aquí tenemos la otra versión de la muerte de Judas. Yo no quiero pensar que de alguna manera se contradice la escritura. En Mateo leíamos que los principales sacerdotes pepenaron las monedas que Judas tiró y compraron un campo, el cual se llamó campo de sangre. Y esta porción dice que en ese campo de sangre Judas se fue a ahorcar. Quizás estaba podrida la pita, cayó y se reventó en dos partes. Dice, miren, se esparcieron sus entrañas, y se llamó campo de sangre. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Será notorio, óigame lo que voy a decir, será notorio la vergüenza de aquellos que están vendiendo el Evangelio. Será notoria la vergüenza de aquellos que están vendiendo el Evangelio. Hace unos años, hace unos 8 años atrás, precisamente en época electoral, el señor Harold Caballeros dijo que Dios le había hablado en profecía que él sería el próximo presidente de Guatemala. Y le vendió a todo el mundo esa historia, y sin embargo no lo inscribieron y no pudo ser candidato. Entonces dijo, no, lo que pasa es que yo me equivoqué, yo no oí bien, porque como Dios habla suavecito, entonces él me dijo que iba a ser presidente de Guatemala, pero la otra vez. Las elecciones pasadas lo inscribieron y no figuró ni siquiera con mayor cantidad de votos. En la segunda vuelta electoral hizo alianza con el Partido Patriota que ahora nos gobierna, a cambio de que le dieran una magistratura, y lo pusieron de ministro de Relaciones Exteriores. Abusivamente, las Fuerzas Armadas de Guatemala mataron 8 campesinos en Totonicapán. Recién empezaba la gestión del presidente Otto Pérez. Mataron 8 campesinos en Totonicapán que estaban haciendo manifestación, y dijo el señor Harold Caballeros, para vergüenza suya, más gente muere en otras instancias y nadie dice nada. O sea, ¿y qué importan esos 8 campesinos que mató la policía? Y por esas absurdas palabras fue destituido del cargo de ministro de Relaciones Exteriores, y estas elecciones ni siquiera tuvo el valor de figurar como político. Es vergonzoso hablar en el nombre de Dios cuando Dios no ha hablado. Y todo aquel que usa el Evangelio para fines políticos, económicos y personales será avergonzado y será notorio en todos los habitantes de nuestro país. El Señor avergüenza a los necios. Y juicio viene sobre aquellos que usan el Evangelio como fuente de ganancia. Será notorio. Sigue diciendo el versículo 19, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Salmo 69, versículo 25. Estaba profetizado lo que le iba a pasar a Judas. Ya había sido dicho. Pero también dentro de esa misma profecía, el salmista asegura que otro debería tomar su lugar. Por eso Pedro dice, versículo 21, es necesario que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros,
Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Mire, para ser apóstol se tuvo que ser testigo de la resurrección de Cristo. Hoy hay un montón que se hacen llamar apóstoles, pero esta condicionante no la han tomado en cuenta. Yo digo que Jesús resucitó porque lo siento en mi corazón, porque responde a mis oraciones. Pero si somos honestos, es mi palabra solamente. Pero estos 12 lo vieron resucitar. Eran testigos de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado también Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, el infierno. Y después de haber pedido la dirección de Dios, echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado como uno de los 12 apóstoles. En Apocalipsis encontramos la Nueva Jerusalén con 12 cimientos, y en cada cimiento el nombre de uno de los apóstoles. Se dice que Pablo es apóstol, y lo evidencia con una cantidad de pruebas contundentes, habiendo sido el testigo por cuanto Jesús mismo se le apareció en el camino de Damasco, por cuanto también fundó más iglesias que cualquiera otro de los 12, dejó más escritos teológicos y de conocimiento de la palabra que cualquiera otro de los 12, quizá el más prominente de los apóstoles. Sin embargo, la Nueva Jerusalén solo tiene 12 cimientos, y yo no sé si dentro de los 12 cimientos donde aparece el nombre de cada uno de los apóstoles, aparece el de Pablo o el de Matías. ¿Qué decir de Sergio Enríquez, Gaspar Zapalún y todos estos que se dicen ser apóstoles? ¿Dónde quedarían si es que fuesen apóstoles? El hecho, mis hermanos, es que esta porción nos muestra algunos aspectos de la iglesia primitiva. Aún no habiendo sido derramado el Espíritu Santo, ellos ya estaban unánimes, juntos, en horas perseverando. Estas son características que deberían de marcar la iglesia en nuestro tiempo. Estar unidos en un mismo ánimo, juntos, en armonía, en oración. Encontramos otros aspectos como las características de un verdadero apóstol. El final de Judas y de aquellos que venden el Evangelio. Y como para tomar cualquier decisión, tenemos el ejemplo de los apóstoles que pidieron dirección del Espíritu Santo. Orando le dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos tú has escogido. ¿Cuántas veces tomamos decisiones en la vida sin considerar que Dios está con nosotros y que Él es quien nos guía a toda verdad? Que el Señor nos ayude y que esta palabra de alguna manera traiga entendimiento a nuestros corazones. El próximo jueves estaremos ya en el capítulo 2 del libro de los Hechos para hablar acerca de la venida del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra con la cual nos hablas, nos instruyes, nos enseñas. Gracias porque nos permites ir comentando versículo a versículo
conocimiento de tu palabra. Señor, esclarece el entendimiento de cada uno de nosotros para que no quede duda alguna acerca del poder que hay en tu palabra, del conocimiento que tú quieres de nosotros. Que cada día, Señor, estemos más crecidos y fortalecidos en el conocimiento de tu verdad. Bendícenos, oh Dios, ayúdanos a, como lo hacían estos apóstoles en el aposento alto, perseverar unánimes en la oración. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.